Mi nombre es Luciano Cianci, soy ingeniero industrial, subsecretario de Relación con Graduados en la Facultad de Ingeniería de la UBA, coordinador del proyecto Vectores y en ese marco coordinador junto al ingeniero Carlos Brañas de este informe. Es un orgullo para nuestra Facultad de Ingeniería poder trabajar junto a YPF en la búsqueda de alternativas para maximizar el impacto positivo para nuestro país de una eventual producción hidrocarburífera en la costa bonaerense. Y es además un nuevo capítulo en la rica historia de vinculación entre la FIUBA e YPF que comienza incluso antes de la creación de la empresa en 1922, gracias a los aportes pioneros del ingeniero Luis Augusto Huergo, primer ingeniero formado y graduado en la Argentina. Se despliega con fuerza bajo la conducción del genial ingeniero Enrique Mosconi, también graduado en nuestra casa, se mantiene durante prácticamente todo el siglo XX y se está buscando repotenciar en este siglo. Para asumir este desafío conformamos un gran equipo integrado por ingenieros navales y mecánicos, industriales, civiles de especialización portuaria, geólogos, economistas y especialistas en ciencias sociales. Y creemos haber arribado a un buen resultado, no porque se hayan resuelto todos los interrogantes o definido todos los cursos de acción a seguir, sino porque se logró realizar un abordaje consistente que toma en cuenta las capacidades disponibles y las potencialidades de nuestro país, así como las experiencias internacionales y que incluye aproximaciones cuantitativas, todo lo cual permite contribuir al intercambio constructivo de ideas que permitan que la eventual explotación de estos recursos naturales se pueda realizar contribuyendo plenamente al mismo tiempo al desarrollo industrial, científico, tecnológico, económico y social de la Argentina. Por último, quiero agradecer especialmente a YPF por haber confiado en nosotros y augurando un trabajo fructífero hacia el futuro en conjunto, y le dejo a continuación la palabra a los miembros de nuestro equipo. Mi nombre es Carlos Brañas, soy ingeniero naval y mecánico, formado en la Universidad de Buenos Aires. Y me ha tocado ser el coordinador de este proyecto. En ese sentido quisiera iniciar esto contestando un par de preguntas. La primera es ¿por qué la Universidad de Buenos Aires? Y en segundo lugar, si una universidad es un buen consultor. La elección de la Universidad de Buenos Aires por parte de YPF resulta en principio clara como una universidad y una institución de mucho prestigio. Sin embargo, a veces tenemos tendencia a subestimar ese prestigio, especialmente nosotros mismos, ¿no? Y me gustaría contar una breve anécdota. Cuando me formé, tuve la oportunidad de hacer un viaje, una práctica de embarque que habitualmente se hacía durante la carrera. En el desorden de los años 70 yo la hice ya recibido. Así que aproveché el viaje a Estados Unidos para explorar la posibilidad de hacer un doctorado en el MIT en Boston. Llevé todos mis papeles, fui con el título, traduje todo, etc. Cuando llegué allá presenté mis papeles, francamente con poca esperanza de que me aceptasen. La carrera en aquella época fue bastante convulsionada, cambios de planes, en fin. Sin embargo, me dijeron vuelva en 3 días, que lo va a recibir el director del departamento, y mientras tanto me mostraron la universidad, los alumnos, los profesores, realmente me atendieron espléndidamente. Al tercer día voy a hablar con el director del departamento y me dijo, en primer lugar, que había sido aceptado. En segundo lugar, que no tenía que dar el examen de ingreso, que lo daban inclusive los alumnos del MIT. Bueno, esto me sorprendió, así que le pedí que me explique. Y me dijo, mire, usted viene de una universidad que nosotros la consideramos nuestro par. La Universidad de Buenos Aires tiene el mismo nivel que el MIT. Bueno, esto viniendo del director del Departamento de Ingeniería Oceánica, en realidad, de la universidad más prestigiosa del mundo en ingeniería, creo que deja de lado cualquier duda al respecto, ¿no? Bueno, también en el proceso me enteré que el director del Departamento de Ingeniería Naval, que me había dado una carta de recomendación, se había formado allí no solamente con medalla de oro, sino que era considerado uno de los mejores alumnos que habían pasado por esa casa. En fin, creo que está fuera de cualquier discusión el prestigio de la UBA. Vayamos ahora a la segunda pregunta. ¿Es una universidad un buen consultor?
Bueno, yo he actuado toda mi vida como consultor y proyectista y en líneas generales no estoy muy de acuerdo en que las universidades actúen como consultores. Sin embargo, de una charla muy interesante con el decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Martínez, él me explicó algo con lo que concuerdo completamente. Y dice, hay determinadas situaciones en las que sí es interesante. La definición de políticas de Estado a partir de trabajos de consultoría es una intervención muy válida y en la que la universidad tiene que aportar. Tiene una riqueza adicional por la complejidad, por la cantidad de profesionales involucrados, y es allí donde nosotros podemos ser más útiles. Y creo que esa ha sido la dirección y la línea que ha guiado este proyecto. Por último, quisiera mencionar que desde el principio pensamos este proyecto no solamente como una evaluación de una situación, como una fotografía de los recursos disponibles, sino que siempre tuvimos presente que debíamos hacer un aporte adicional, poner ideas en este proyecto, poner propuestas que permitan un mejor desarrollo del proceso de explotación y exploración offshore, que esencialmente aporte a nuestra sociedad una carga significativa de trabajo, que no perdamos esa oportunidad. Y creo que ese es un aspecto que los consultores a quienes ustedes van a escuchar ahora lograron hacerlo con excelencia. Así que los dejo con ello. Muchas gracias. Mi nombre es Raúl Podetti, soy ingeniero naval y en este proyecto tengo a cargo el análisis del tema de la sustentabilidad y la cuantificación de los impactos antes presentados. Hasta ahora hemos hablado de tres dimensiones: la dimensión industrial, la dimensión de la logística portuaria y la dimensión de la ciencia y tecnología. Lo que hacemos ahora es cuantificar esas dimensiones en cuanto al empleo y el valor generado. De allí vamos a concluir que el 74% del impacto esperado en el CAN tiene que ver con la construcción naval. El otro tema del cual vamos a hablar es una cuarta dimensión de este trabajo, que tiene que ver con la sustentabilidad, y en particular por las emisiones atmosféricas. Al respecto, podemos decir que actualmente, en el escenario BAU, Business as Usual, tenemos las FPSO, los Floating Production, Storage and Offloading Units, que utilizan gas natural como combustible. El resto de los barcos utilizan diesel oil. Las emisiones de CO2 que generan estos barcos, a pesar de los esfuerzos que hacen las compañías operadoras por reducirlas, son muy importantes, porque el volumen de producción es muy importante. Están entre 23 y 136 millones de toneladas de CO2 en los dos escenarios de producción analizados. En el escenario objetivo, que es el que nosotros planteamos como ideal, proponemos reemplazar el 10% del combustible de las FPSO por un combustible de cero emisiones. Y en el caso de los offshore supply vessels, el 100% debería ser reemplazado. La propuesta es que ese combustible de cero emisiones, que podría ser hidrógeno, amoníaco o metanol, inicialmente sea bio-GNL, generado a través de la biomasa de desechos urbanos, ictícolas o agroganaderos, que tras un proceso anaeróbico y de microlicuefacción se conviertan en un gas licuado utilizable en estos barcos, que generaría cero emisiones y reduciría el costo de la operación en 5.300 millones de dólares. Adicionalmente, lograríamos tener la primera flota mundial de soporte offshore
de cero emisiones. Lograríamos reducir un 21% las emisiones de CO2, generando entre 18 y 107 millones de toneladas de CO2, a las cuales, si le aplicamos el valor de $100 por tonelada de CO2, que es el valor de mercado de carbono que operadores offshore internacionales le asignan a este CO2, generaríamos entre 1.800 y 10.700 millones de dólares como fondo compensatorio contra este problema ambiental. Si aplicamos ese fondo a solucionar los temas de la descarbonización del transporte marítimo y fluvial en la Argentina y también, por supuesto, de la industria pesquera, lograríamos generar adicionalmente 7.200 empleos durante 18 años en forma promedio o 28.000 empleos durante 28 años en el escenario de máxima. Dijimos antes que la industria naval generaba el 76% de la construcción naval, se generaba el 76% del impacto en este caso. Estamos entonces necesitados de hablar de la industria naval argentina actual, que lamentablemente se dedica solamente al rango inferior de este tipo de barcos, barcos de pesca, fluviales, portuarios, mercantes y militares. Esto es lo que llamamos la primera generación de astilleros. Si queremos apuntar a construir los offshore support vessels, debemos aspirar a una segunda generación de astilleros en los cuales astilleros actuales, competitivos, se asocien con medianos astilleros internacionales especializados en offshore vessels que aporten la experiencia, la tecnología y el financiamiento. Y finalmente, aumentando en complejidad, el non plus ultra para la industria naval argentina es generar astilleros de tercera generación que puedan participar en la construcción de módulos y en la integración de topside modules sobre cubierta de las FPSO, uniendo grandes constructoras nacionales con mega astilleros internacionales siguiendo el modelo de Brasil. El impacto total consolidado sería gigantesco. En el escenario básico y en el escenario de máximo que vemos aquí, llegaríamos como máximo a 240.000 empleos generados en un año y hasta 37.600 millones de dólares acumulados. Este es verdaderamente un desafío y una oportunidad colosal para la Argentina toda. La mala noticia es que nada de esto ocurrirá con el modelo actual. Necesitamos, por lo tanto, cambiar el modelo actual a un modelo virtuoso que sea más federal, más ambicioso, más inclusivo, más sustentable y más competitivo. Eso requiere una importante modificación de políticas. Mínimas exigencias e incentivos generarían grandes inversiones locales en equipos y tecnología, captando para la industria nacional al menos un 1,5% del valor de la producción petrolera de la CAN. Estas inversiones duplicarían el valor agregado nacional neto esperado, pudiendo totalizar hasta 60.000 millones de dólares. Pero lo más importante es que sextuplicaría el empleo esperado, hasta una media de 125.000 empleos durante 34 años. Tenemos un mismo origen. Hace muchos millones de años, en esta cuenca que estamos empezando a explotar ahora, se generó el petróleo que generó grandes riquezas en Brasil y en el oeste de África. Este mismo origen puede tener distintos destinos. Un destino de bajo desarrollo como el del oeste de África o un destino de enorme desarrollo como el de Brasil, que está en el mismo rumbo que el de Noruega. Depende de nosotros, los argentinos, elegir cuál es nuestro destino. Los impactos
de Lacan son tan grandes que el modelo de desarrollo en realidad definen el modelo de país. Muchas gracias. Yo soy el ingeniero Ricardo Schwartz y mi tema es en este caso analizar la disponibilidad de los puertos en la zona donde está la explotación petrolera. Los puertos son centrales o plataformas de intercambio de cargas y más que nada de pasaje de flujos, de modo que en el caso de una explotación portuaria tendríamos dos flujos. El primero es el de canalizar los bienes que se requieren para realizar la operación en el alta mar, y la segunda es también las personas, y la segunda función es recibir y canalizar las cargas que puedan provenir del espacio en explotación. El segundo tema, o sea, el segundo flujo no lo vamos a analizar porque tenemos previsto, o se ha previsto que no se haga un almacenamiento en tierra en el Mar del Plata o en la zona. Los tres puertos que hemos analizado son, considerando que la zona de la cuenca Atlántico Norte está frente a la provincia de Buenos Aires en la parte sur de la provincia, los tres puertos que se consideraron son Bahía Blanca, Mar del Plata y Quequén, Necochea. Los análisis que se hacen son sobre las funciones portuarias, sobre las distancias que hay a la explotación y también sobre la ciudad que acompaña al puerto, las prestaciones que puede ofrecer. En el caso de Mar del Plata, la distancia del puerto a la zona de explotación petrolera actual es de alrededor de 300 kilómetros. En el caso de Bahía Blanca aumenta a unos 700 kilómetros. Esto ya de por sí marca que Bahía Blanca está demasiado alejado del lugar de explotación. El puerto de Necochea, Quequén, no se tuvo en cuenta porque no reúne características como para poder ser un efectivo centro o plataforma de transformación de flujos en la zona. En Mar del Plata se observó que existen una distribución portuaria que tiene pocos espigones, tiene poco espacio terrestre y es escaso la cantidad de facilidades que hay. Pero de todos modos está mucho más cerca que Bahía Blanca y por lo tanto se puede analizar qué tipo de trabajo se puede realizar en el puerto para adecuarlo a las necesidades que deben cumplirse. Nosotros proponemos que se utilice el espigón 3, que está frente a la dársena C, porque es la ubicación más ventajosa que nosotros podemos encontrar en el puerto. La parte de falta el que provoca la falta de espacios terrestres, el puerto mismo está intentando de habilitar ahora un puerto seco en la intersección de la Ruta 88 y la Circunvalación Sur. Esto sería un gran aporte para poder manejar las cargas que provienen de la explotación o las que tienen que ir a la explotación. Las obras que hay que hacer en el puerto no son muchas para una primera etapa o para una etapa inicial de la explotación. Se pueden realizar una serie de frentes o readecuar una serie de frentes en el espigón 3 que se utilizó para embarcar agrograneles y tiene una galería de carga que debería ser demolida y quitada del lugar para no ofrecer problemas a las grúas que van a tener que operar en el frente. Todo este trabajo que se prevé de las obras que se deben realizar se supone estar en el orden del año y medio y podría alcanzar una suma de 30, 40 millones de dólares, que son cifras muy fáciles de resolver. En cuanto a Bahía Blanca tiene muchas facilidades, es un gran puerto que tiene grandes instalaciones y muchas facilidades existentes, pero no tiene espacios disponibles habilitados, de modo que habría que buscar un espacio de habilitación para este puerto, para el apoyo portuario a la explotación petrolera, que se puede ubicar frente a Cangrejales en la parte sur, o si no, a la salida del puerto más allá del muelle Piedra Buena. Esto significaría
que habría que hacer una serie de obras adicionales, además de las obras portuarias, como son caminos, puentes, servicios, etcétera, para poder llegar con la prestación necesaria a los frentes de amarre. Esto hace que el trabajo a realizar se puede demorar entre 5, 6, 7 años y que los costos son también mucho mayores y pueden estar en el orden de los 50 a 100 millones de dólares. Por lo pronto, la iniciación de las tareas en el alta mar no contaría con Bahía Blanca porque habría que hacer una serie de obras nuevas para poder instalar allí un puerto de apoyo para la explotación petrolera. La situación que se puede dar en el futuro es que la cuenca del Atlántico Norte se corra hacia el sur, hacia la zona patagónica. En ese caso tampoco Mar del Plata es un puerto adecuado, pero menos lo es Bahía Blanca, que se alejaría mucho más de las explotaciones actuales. En ese caso habría que buscar un nuevo lugar en la costa patagónica, si es que realmente se desarrollan nuevos campos petrolíferos en el frente del Atlántico en la zona patagónica. Todos los puertos que hemos analizado tienen todas las facilidades como remolques, como servicios de muelle, como información sobre clima, etc. De modo que cualquiera que se elija puede dar todos los beneficios que se necesitan. En cuanto a las ciudades, podemos decir que Bahía Blanca y Mar del Plata tienen aeropuerto internacional, de modo que son fáciles de alcanzar por vía aérea. Y también tienen conexiones ferroviarias y con carretera a la capital federal. De modo que ese aspecto es también positivo, pero no lo tiene Quequén, por eso se ha eliminado Quequén de la selección. A su vez, los puertos o las ciudades que acompañan a los puertos de Bahía Blanca y Mar del Plata son ciudades que prestan o que dan prestaciones urbanas de alto nivel para la gente que está en la explotación petrolera, tanto en el orden urbano como en el orden de la sanidad, que en todo caso pueden ser utilizados en las instalaciones de esas ciudades. Todas ellas tienen entonces, tanto Bahía Blanca como Mar del Plata, tienen una buena infraestructura urbana como para poder hacer un apoyo de la explotación petrolera. Buenos días, mi nombre es Mauro Álvarez, soy licenciado en Economía y mi participación en este trabajo estuvo focalizada en analizar el posible desarrollo de proveedores industriales para la exploración y explotación offshore. Para ello, en primera instancia, lo que les voy a presentar son dos casos de éxito, el de Brasil y el de Noruega. En segunda instancia, analizamos la situación de la Argentina en relación a las capacidades industriales y su marco normativo. Y por último, algunas conclusiones con las necesidades para que Argentina pueda llegar también a ser un caso de éxito. En relación al caso brasilero, sus políticas estuvieron focalizadas en tres ejes: uno regulatorio, otro de desarrollo y financiamiento de proveedores y por último el rol de Petrobras. En relación al regulatorio, estuvo focalizado en la política de contenido local, que tenía dos ejes. En primer lugar, la preferencia por los proveedores brasileños a precio, plazo y calidad equivalente a la oferta importada. Y en segundo lugar, incentivos y o obligaciones a alcanzar un contenido local mínimo. Además, algo para destacar de esta política era la claridad en la definición en la medición del contenido y en los controles realizados por certificadoras privadas homologadas. Respecto del aspecto de desarrollo de proveedores, en Brasil se desarrolló un programa, el PROMIMP, que buscaba maximizar la participación de la industria nacional en condiciones competitivas. De este programa participaban el gobierno, empresas, Petrobras y el BNDES. La creación de este organismo fue muy importante para la coordinación de políticas del sector y para tener el compromiso de Petrobras y el BNDES. El financiamiento de este último es y fue clave, otorgando también incentivos al contenido local. Respecto del rol de Petrobras se puede destacar su sobrecumplimiento en metas de contenido local, la transferencia de tecnología a sus proveedores, la determinación de estándares y controles de calidad para sus proveedores y el desarrollo de nuevos productos y sustitución de importaciones.
Respecto del caso de Noruega, destacar en primera instancia el rol del Estado como direccionador de la política de desarrollo. Tuvo dos etapas bien marcadas. Una primera etapa, entre 1970 y 1985 aproximadamente, de fuerte intervencionismo. En esa etapa trabajó fuertemente en el desarrollo de proveedores en dos vías. En primer lugar, se incentivó las inversiones extranjeras, pero siempre atadas al uso de proveedores locales y la transferencia de tecnología a esos proveedores. Y en segundo lugar, con la creación de la empresa estatal State Oil, actualmente Equinor. Con esta empresa lo que se buscaba era desarrollar capacidades tecnológicas, dominar el mercado local, vincular la tecnología y producción y tener control nacional sobre el recurso natural. Además, en esta misma etapa, hubieron fuertes inversiones, incentivos para inversiones en I+D. En primer lugar, se hicieron los acuerdos de buena voluntad, donde las multinacionales se comprometían a realizar inversiones locales en I+D. Además, las leyes de concesión establecían beneficios para las futuras concesiones a los que más invirtieran en I+D, y además habían deducciones impositivas al financiamiento en I+D. El resultado de esta etapa es haber logrado un aprendizaje y un desarrollo de conocimiento muy importante en lo que hace al desarrollo de proveedores para la explotación y exploración offshore. La segunda etapa se inicia a mediados de los 80, en el año 1985 más o menos, con la caída del precio del petróleo. En esta etapa, el gobierno le dio a las empresas mayor autonomía en sus compras, les bajó la imposición respecto a las compras locales para que puedan reducir costos, pero al mismo tiempo hubo mayor financiamiento de las inversiones en I+D. ¿Cuál fue el resultado? Que las empresas, al haber adquirido en la primera etapa conocimiento, productividad, pudieron seguir compitiendo por el desarrollo alcanzado anteriormente. Respecto a la situación en Argentina, ¿qué podemos decir? Argentina hoy tiene capacidades industriales para tener participación en lo que hace al desarrollo y la exploración offshore. Tenemos alrededor entre 80 y 100 navalpartistas, tenemos alrededor de 10.000 empresas proveedoras de oil and gas, que tienen alrededor de 325.000 trabajadores, y tenemos también 27 empresas especializadas en grandes construcciones complejas para proyectos de oil and gas. Respecto a las normativas, la Ley de Hidrocarburos del año 1967 es la que establece el marco general. Lo más destacable de esta norma es que establece que los recursos son provinciales hasta las 12 millas marinas, esto en consonancia con la Constitución Nacional, pero que es el Poder Ejecutivo Nacional quien fija las políticas respecto de las actividades de exploración, explotación e industrialización de hidrocarburos. En ese marco me interesa destacar dos políticas sectoriales por el aprendizaje que nos pueden dejar. En primer lugar, el Plan Gas, que establecía incentivos para aumentar la oferta de gas. Ahora bien, estos incentivos venían atados a las obligaciones para las empresas que participaran de este programa de presentar un plan de abastecimiento respecto a sus compras, de aumentar sus compras locales entre un 30 y un 40% respecto de una línea de base, y de participar en mesas de coordinación, en las que participaban las empresas, el gobierno, sindicatos, etc. ¿Qué tomamos de aprendizaje de esta experiencia? La importancia en la planificación y en la coordinación, sobre todo en la cuestión de poder tener un planeamiento respecto a las compras que van a realizar las empresas. En segundo lugar, comentarles del régimen de importación de bienes usados para la industria hidrocarburífera. Este régimen lo que permitía es la importación de bienes de capital usados con hasta 10 años de antigüedad, con un derecho de importación del 0 o el 7%. Estas importaciones lo que traían aparejado es una obligación de una compra de bienes de capitales nacional por entre del 15 al 80% de lo importado, eso dependiendo la antigüedad del bien efectivamente importado. ¿Cuál fue el resultado de esta política? En primera instancia, hubo una gran inversión en importación de equipos usados que tenían oferta nacional competitiva. O sea, esta gran inversión trajo aparejado un aumento de la producción de petróleo, pero trajo como impacto negativo también una afectación, un impacto negativo en la industria nacional. Además de la pérdida de oportunidad de impulsar a la industria nacional a través de esta política. Por último, la compensación
tuvo una aplicación muy baja. ¿Qué conclusión tenemos de esta política? Parecido a lo que decíamos anteriormente, la planificación adecuada es clave. Cuando estamos apurados en aumentar la producción de hidrocarburos, etc., lleva a este tipo de políticas que afectan gravemente a la industria nacional. En segundo lugar, la industria nacional no debería ser quien paga el costo de la importación. Y en tercer lugar, es posible incentivar inversiones sin tener preferencias por lo importado. ¿Cuáles son las conclusiones de toda esta etapa del trabajo? Primero, que los casos de Noruega y de Brasil demuestran que la explotación de recursos naturales genera mayor desarrollo cuando el contenido local, las compras locales son mayores y las inversiones en I+D son crecientes. En segundo lugar, que Argentina tiene capacidad de proveedores a desarrollar en el offshore, para aspirar a imitar los casos de Brasil y de Noruega. Y por último, que el offshore en Argentina requiere una política adecuada que planifique y coordine adecuadamente y que genere incentivos para incrementar las compras locales e inversiones en I+D. Muy buenos días a todos. Soy Fernando Sánchez Checa, ingeniero naval, y por mi parte me voy a encargar de presentarles cómo se vincula la ciencia y tecnología con el proyecto CAN. En primera instancia, comentarles cómo se realizó este trabajo. Lo primero que hicimos fue hacer un relevamiento para ver cómo estaba estructurada la ciencia y tecnología en el país. Luego miramos la experiencia internacional para ver qué estaba sucediendo en materia de industria naval y del sector oil and gas vinculado al offshore. En ese sentido, las experiencias internacionales que buscamos fue, en el caso de la industria naval, miramos el caso español, y en el caso del oil and gas, miramos la experiencia brasilera. Entrando en tema, el relevamiento que hicimos de la ciencia y tecnología en nuestro país, nos encontramos con varias buenas noticias. La primera es que Argentina tiene un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que está estructurado en 4 agendas. La segunda es que la industria naval está incluida en esa agenda a través del desafío número 7 de la Agenda Estratégica, con misiones y estrategias de I+D+I perfectamente definidas. Del relevamiento surgen más de 300 instituciones que realizan investigación y desarrollo en el país. Aquí, a modo de una primera aproximación, pusimos en un primer anillo aquellos organismos que seguramente van a estar vinculados al proyecto CAN. En cuanto al marco legal, tenemos 2 leyes, la 27.614 de financiamiento de la ciencia y tecnología, que define al MinCit como la autoridad de aplicación y tiene por objetivo llegar al 1% del PBI en el año 2032. Por otro lado está la ley 25.467, que establece que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología es el instrumento central de política argentina. En cuanto a los casos internacionales de I+D+I aplicados a la industria naval, tenemos que en el caso español existe un marco legal con un decreto que data del 2021, donde se incentiva la construcción de buques menos contaminantes. Existe también un Centro para el Desarrollo Tecnológico Nacional que atiende a todos los sectores industriales y donde se apoyan proyectos de I+D+I a través de subvenciones a fondo perdido. Luego tenemos 2 instituciones específicas que hacen investigación en el sector naval, que son el famoso Canal de Experiencia Aerodinámica del Pardo, donde se hacen ensayos de carenas, hélices e ingeniería oceánica. Por otro lado, también tenemos el Centro de Excelencia del Sector Naval, CESENA, que se creó hace un par de años merced a la colaboración de Navantia, Pimar y la empresa Siemens, con la finalidad de trabajar en la digitalización de todo el sector naval español, con el objetivo de llegar al astillero 4.0. En resumen, el foco de la I+D+I en el sector naval español pasa por el diseño de buques menos contaminantes y por la digitalización de los procesos. En cuanto al camino de la investigación, desarrollo e innovación en el oil and gas en Brasil, lo podemos representar en una línea de tiempo con 4 hitos principales. En la década del 70 se trabajó en el desarrollo de proveedores. En el 90 ya se puso foco en los recursos y capacidades de ciencia y tecnología. En el 2003 se empieza a exigir un mayor porcentaje de contenido local.
Y ya en el 2007, con el descubrimiento del presal, el CEMPES, que es el principal laboratorio de Petrobras, duplica sus capacidades. En materia de financiamiento, en Brasil se tienen dos fondos sectoriales específicos para el oil and gas, que son el CETEPetro, que se financia con el 25% de las regalías, y el de la ANP, que se financia con el 1% de las rentas de los yacimientos más productivos. Cabe destacar que las empresas, para acceder a estos fondos, lo tienen que hacer a través de acuerdos con las universidades o centros tecnológicos. Por el lado de los resultados de la política de I+D+I que tuvo Brasil, se podría citar distintos indicadores en cuanto a la cantidad de papers publicados, la cantidad de investigadores ligados a los distintos sectores de investigación, etc. Pero el principal dato en lo personal es que 4 de los proveedores más grandes a nivel mundial del sector oil and gas se instalaron en Brasil, no solo para fabricar sus bienes y equipos, sino que también instalaron sus laboratorios en el polo tecnológico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde también está el CEMPES y el principal centro universitario de formación e investigación en ingeniería, dando origen a una concentración de centro de investigación único en América Latina. Por último, comentarles que el Lloyd Register realizó un estudio donde se relevaron una serie de tecnologías para ser desarrollado por el sistema científico-tecnológico en Brasil, tales como la robótica submarina, vehículos subacuáticos submarinos, tecnología de sensores como el monitoreo inalámbrico y perforación a alta presión y temperatura, perforación láser, equipos de autocuración y modelado de flujo del campo sísmico, 4D. Conclusiones. Bueno, en primera instancia, Argentina cuenta con un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. En segundo lugar, la industria naval está incluida dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Y yo diría que también, indirectamente, el sector del oil and gas vinculado al offshore también está incluido. En cuanto a la I+D+I, a nivel internacional está pasando por el diseño de buques menos contaminantes y por la digitalización de los procesos productivos. La ciencia y tecnología en Brasil fue el garante de que los programas de desarrollo de proveedores vinculados al oil and gas en Brasil fueran exitosos. Por último, se considera vital poder contar con fondos específicos sectoriales para desarrollar ciencia y tecnología tal como lo tiene Brasil desarrollado. Bueno, por mi parte es lo que yo le quería presentar. Los invito a que puedan leer el trabajo en forma extensa para poder tener mayores datos y mayor información. Desde ya, muchas gracias. Mi nombre es Luis Pedro Estinco, soy doctor en Geología de la Universidad de Buenos Aires, me desempeño como director del Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires y en el proyecto participé aportando información relevante asociada con la exploración y desarrollo de hidrocarburos, tanto onshore como offshore. En la Argentina, las 6 cuencas sedimentarias actualmente productivas de hidrocarburos son la Paleozoica, Cretácica, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral. Estas cubren una extensión de unos 545.000 kilómetros cuadrados, en tanto que las aún no productivas representan unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados. La utilización de criterios geológicos y geofísicos sobre la base de información sísmica permitió ampliar los derechos de soberanía sobre la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, ampliando la superficie en más de 1.782.000 kilómetros cuadrados. Por su parte, en Argentina, la historia de la exploración y desarrollo de hidrocarburos en el Océano Atlántico comienza en la década de 1930 con la perforación de pozos desde los muelles en las restingas del Golfo San Jorge. En 1969 se perforó en la cuenca del Salado el primer pozo costa afuera. A su vez, en 1970 se realizó el primer descubrimiento offshore. Correspondió al pozo Marta X1, que alcanzó los 2.105 metros bajo el nivel del mar. El pozo, localizado en la cuenca Golfo San Jorge, produjo petróleo de 33 grados API.
La primera producción offshore se registra en el año 1989 y corresponde al yacimiento Hidra en la cuenca austral. Esta información se torna relevante dado que más del 80% de los descubrimientos de megayacimientos de hidrocarburos a nivel mundial realizados en los últimos 15 años corresponden a proyectos asociados con el offshore. Sobre la base de esta información y en virtud de los descubrimientos realizados en el margen atlántico del continente africano, en Namibia y en Sudáfrica, ambos en 2022, es que se realizaron estudios en la cuenca argentina norte, en donde los modelos geológicos se consideran equivalentes y, por lo tanto, con un excelente potencial exploratorio en lo que a acumulaciones de hidrocarburos se refiere. A partir de las actividades de exploración, es posible establecer los recursos prospectivos que corresponden a aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas a partir de una fecha definida, potencialmente recuperables, de acumulaciones no descubiertas por medio de proyectos futuros de desarrollo. El flujo de trabajo incluye estudios a nivel de cuenca, geológicos, geoquímicos, geofísicos, información pública y correlación con análogos. Al definir el prospecto, se toma la decisión de perforar un pozo que, de resultar exitoso, permitirá avanzar hacia el desarrollo del bloque. Un descubrimiento es una acumulación o varias de hidrocarburos para las que uno o varios pozos exploratorios han establecido a través de pruebas, muestras y o registros la existencia de una cantidad significativa de hidrocarburos potencialmente móviles. Una vez realizado el descubrimiento y su evaluación técnico-económica, comienza la etapa del desarrollo de un bloque. Durante la misma se perforarán pozos, incluyendo incorporación de información específica de subsuelo, se evaluarán los volúmenes de petróleo y o gas de las acumulaciones y se definirán cuáles de estas corresponden a reservas. Las reservas son aquellas cantidades de petróleo que cumplen con ser comercialmente recuperables por medio de la aplicación de proyectos de desarrollo, aplicados en acumulaciones conocidas a partir de una fecha en adelante y bajo condiciones de operación definidas. Las reservas deben satisfacer los criterios de ser descubiertas, recuperables, comerciales, sobre la base de proyectos específicos de desarrollo. El proyecto de desarrollo offshore, Cuenca Argentina Norte, se circunscribe con las mejores prácticas y el estado del arte asociados con la exploración y desarrollo de hidrocarburos.